Jeremías 16:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. La Biblia dice que si nosotros queremos encontrar descanso para nuestras almas, tenemos que buscar las sendas antiguas. Tenemos que preguntar por las sendas antiguas, y cuando las encontremos, tenemos que caminar por ellas. Entonces, hermanos, este programa se llama Buscando las sendas antiguas con la Biblia en la mano, porque la mejor manera de encontrarlo es a través de la palabra de Dios. Vamos a tratar de encontrar estas sendas antiguas, y cuando las encontremos, vamos a caminar por ellas, porque ese es el mandamiento de Dios. Pero para poder tener un programa que sea real, apegado a la Biblia, creo que necesitamos considerar unos reglamentos que pueden ayudarnos a la mejor interpretación a la interpretación correcta de la Biblia. Y vamos a hablar acerca de las bases para poder interpretar la Biblia apropiadamente. Y la primera cosa que quisiera decirles en esta mañana es que si vamos a interpretar la Biblia apropiadamente, tenemos que hacerlo con la idea de que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y si toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces es inspirada por una sola mente, la de Dios. Por favor, le ruego que si le es posible, tenga una Biblia en su mano para que pueda ir viendo juntamente conmigo lo que Dios dice en su santa palabra. Quiero invitarle para que abra su Biblia, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. 2 Timoteo 3:16. Busque, por favor, en su Biblia, porque quiero que usted lo vea. No quiero que usted se siente a escucharme. Quiero que usted vea lo que Dios dice en su santa palabra. Ahora, 2 Timoteo 3:16 dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, toda la Biblia salió de una sola mente, de la mente de Dios. Y si Dios tiene mente perfecta, entonces lo menos que nuestra doctrina debe tener es congruencia. La doctrina debe tener congruencia porque, hermano, si toda la Biblia salió de la mente de Dios y la mente de Dios es perfecta, tiene que ser congruente. Tiene que ser una doctrina que tenga plena congruencia, porque Dios no está loco. Dios no puede decir cosas que luego van a contradecirse. Tiene que tener toda la congruencia porque la mente de Dios es perfecta. Y si nosotros vamos a buscar la verdad de Dios, entonces, hermano, tenemos que ir a la segunda regla, que es 2 de Pedro, capítulo 1 y versículos 19 al 21. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermano, si la Biblia es la mente de Dios, el pensamiento de Dios, la Biblia tiene que ser perfecta y nada debe ser de interpretación privada. Esto no quiere decir que ninguna persona puede interpretarla solo. Esto quiere decir que ningún texto debe separarse de los demás. Toda la Biblia debe tomarse en conjunto, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia es inspirada por Dios y no puede usted separar textos y decir esto ya no funciona, esto no está bien, a menos que esté hablando de algo que ya se cumplió. Pero si no se ha cumplido, todas las cosas tienen que formar parte de la doctrina. Y el punto número 3, entonces tenemos, hermano, en el punto número 1, que toda la Biblia es inspirada por Dios y debe tener congruencia. Número 2, que nada debe interpretarse separado de los demás. Y el punto número 3, hermano, que yo quisiera considerar en esta mañana, antes de comenzar la clase,
Y antes de hablar de lo que ya realmente el tema que vamos a tratar, quisiera que viéramos en el libro de Josué, capítulo 8 y versículo 34 y 35. Esta es la tercera regla de interpretación que yo voy a considerar y que me gustaría que usted la entendiera. Josué 8, 34 y 35 dice: después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Ahora, dice el versículo 34, después de esto, leyó todas las palabras de la ley. Y en el versículo 35 dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no leyera. ¿Qué leyó? Dice el versículo 34, las bendiciones y las maldiciones, lo bueno y lo malo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En la Biblia tenemos que leerlo todo. No podemos decirle a las personas, lean la Biblia y lo que a ustedes les gusta, tómenlo como bendición y quédese con ello. No, también las maldiciones. También lo que no nos gusta es palabra de Dios y también se escribió para nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a tomarlo todo. Usted no puede decirle a las personas, que tome solamente lo bueno. Hay que tomarlo todo, hermanos. Hay que tomarlo todo. Ahora, es verdad, mire hermano, en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 33 y versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero en el mismo libro de Jeremías, capítulo 7, y versículo 15, dice esto: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas para la reina del cielo, para hacerme ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces, no podemos decirle a la gente que Jeremías 33, todo el que clame a Jehová va a recibir bendición de Dios. No, tenemos que entender que Dios dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero también Dios dice a Jeremías, no clames por este pueblo. No clames por este pueblo, porque no te voy a escuchar. No intercedas por ellos, porque mira lo que están haciendo. Entonces, cuando las personas están en una condición en la que están ofendiendo a Dios directamente, Dios dice, no clames por ellos, no te voy a escuchar. Ahora, yo no estoy diciendo si clama o no clama, usted sabrá lo que hace. Lo que estoy diciendo es que una doctrina no puede apegarse a un solo pensamiento y a un solo texto. Tenemos que ver lo bueno y lo malo. Tenemos que ver que en Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Pero también tenemos que ver que en Jeremías 7 dice, no clames por este pueblo. Tenemos que ver las bendiciones y las maldiciones. Tenemos que ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia tiene que considerarse en el momento de hacer una doctrina. Bueno, ahorita solamente todavía no entramos en el tema que vamos a tratar esta mañana. Estamos viendo solamente las bases sobre las cuales vamos a tomar este tema y a interpretar la palabra de Dios. Ahora, ya vimos las reglas. Toda la Biblia es inspirada por una sola mente y toda la Biblia debe ser congruente. Tu doctrina debe tener congruencia. Número 2, toda la Biblia debe interpretarse en conjunto y no nada de interpretación privada, nada separado de los demás. Y toda la Biblia, lo bueno y lo malo, debe considerarse a la hora de formar una doctrina.
Ahora vamos a hablar del Dios de nuestra salvación. El tema que vamos a tratar en todas estas clases que vamos a tener durante 3 semanas es la doctrina de la salvación, que es lo más importante para nosotros. Ahora, el tema de la salvación, pero vamos a hablar del Dios de la salvación, el Dios de nuestra salvación. No podemos hablar de la salvación de Dios si no conocemos al Dios de la salvación. Y vamos a hablar de esto primero en Santiago capítulo 1 y versículo 17. Santiago capítulo 1 y versículo 17 encontramos estas palabras. Dice, el apóstol Santiago escribió, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios de nuestra salvación no cambia. En Dios no hay mudanza. Dios no cambia. Siempre es el mismo. Y nosotros nos gloriamos de ese Dios que no cambia. Porque, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, nada más una hoja atrás, hermano. Yo espero que usted esté leyendo su Biblia también. Hebreos capítulo 13 y versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia. En Dios no hay mudanza. En Dios no hay variación. Y nosotros nos gloriamos de tener ese Dios. Los cristianos de hoy nos gloriamos de tener el Dios que no cambia. Y si Dios no cambia, hermano, entonces, ¿por qué nosotros decimos que Dios salvó a los judíos del Antiguo Testamento por obras y a nosotros nos salva por gracia? A los judíos del Antiguo Testamento decimos que los salvó por obras y les vendió la salvación bien cara. Les dio la salvación tan cara que en una ocasión encontraron a un hombre cargando 2 leños en el día de reposo y Dios mandó que lo apedrearan hasta la muerte. Y decimos que Dios salvó a los judíos por obras y les dio la salvación muy cara, tan cara que ni siquiera podían cargar 2 leños en el día de reposo. Pero ahora, al mismo tiempo, decimos que Dios nos regala a nosotros la salvación completamente gratis. Tan nos regala la salvación completamente gratis que decimos que podemos hacer lo que queramos y no nos va a tomar en cuenta nada. Ahora, vamos a hablar de la salvación de Dios. Ya hablamos del Dios de la salvación. Dios no cambia. Dios es el mismo. Y nosotros, todos los cristianos de hoy, concordamos en que la salvación de los judíos del Antiguo Testamento fue una salvación a través de obras. Y esta es una verdad a medias. Nosotros estamos solamente tomando una parte de la salvación de los judíos del Antiguo Testamento. La salvación de los judíos del Antiguo Testamento es real, sí fue por obras, pero solamente es la parte que a nosotros nos conviene mencionar. Si vamos a hablar de la salvación de los judíos del Antiguo Testamento para poder encontrar las sendas antiguas, porque cuando Jeremías dice buscar las sendas antiguas, número 1, esas sendas antiguas ya existían. Esas sendas antiguas ya existían en el tiempo de Jeremías, y no solamente existían, sino que ya eran antiguas. Jeremías escribió este texto 500 años antes del nacimiento de Cristo. Y en el tiempo de Jeremías, 500 años antes del nacimiento de Cristo, esas sendas ya eran antiguas. Y esas son las sendas que Dios recomienda que busquemos y caminemos por ellas, porque esas son las sendas que dan descanso a nuestra alma. Entonces vamos a ver primero la salvación de los judíos. Es verdad que los judíos fueron salvos en el Antiguo Testamento por obras, pero antes de ser salvos por obras, primero Dios los salvó por gracia. Dios salvó a los judíos del Antiguo Testamento por gracia, hermano. Y se lo voy a mostrar en la Biblia. Primero, consideremos las palabras del Señor Jesucristo en San Juan 14:6. En San Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
Nadie puede ir al cielo, a la presencia de Dios, si no es por Jesucristo. Los judíos del Antiguo Testamento que pudieron entrar al cielo, están en el cielo por causa de Jesucristo, porque creyeron en Cristo. Mire, en San Juan capítulo 8, por favor, abra su Biblia, en San Juan capítulo 8 y versículo 56. San Juan capítulo 8 y versículo 56. El Señor Jesucristo dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vuestro padre se gozó en vida de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham ya estaba esperando la venida, la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, y estaba confiando en ello, y fue salvo por ello. Las personas del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia, hermano. Fueron salvos por gracia y después fueron salvos por obras. Déjeme mostrarle a través de la Biblia cómo los judíos del Antiguo Testamento, o la salvación por gracia en el Antiguo Testamento, para ser más correctos. Salvación por gracia, en este momento, hermano, vamos a hablar de salvación por gracia en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir al libro de Génesis, Génesis capítulo 3, y vamos a ver, comenzando en el versículo 13. Es cuando el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios, y Dios lo habla con ellos, y Dios dice en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, hermano, ¿cuál es la simiente de la mujer? Un hijo, un varón. Hermano, desde Adán y Eva, desde que la primera persona pecó en el paraíso, Dios les dijo desde ese momento que deberían esperar a uno que iba a nacer de una mujer y que venía a aplastar la cabeza de Satanás. Ese es el Señor Jesucristo. Desde entonces, las personas ya estaban esperando a Cristo para que fuera su Salvador, para que fuera su Redentor. Las personas creyeron en Cristo hacia el futuro, igual que tú y yo creemos en Cristo hacia el pasado. Ellos creían que Cristo iba a venir a morir por ellos en la cruz del Calvario y que iba a resucitar para salvarlos. Nosotros, tú y yo, creemos que Cristo ya vino y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y que resucitó para salvarnos. Ahora, hermano, es la misma salvación. Ellos creyeron en Cristo hacia el futuro, nosotros creemos en Cristo hacia el pasado. La salvación que nosotros tenemos por gracia, ellos también la tuvieron por gracia. Déjame ir un poquito más adelante, hermano. Vamos al libro de Job, capítulo 19. El libro de Job, capítulo 19, hermano. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. El primer libro que se escribió de toda la Biblia es el libro de Job. Y en Job, capítulo 19 y versículo 25, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿De quién está hablando Job? ¿De quién está hablando Job, hermano? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job está hablando de su Redentor, que todo el mundo pensaba que estaba muerto porque le mataron y le pusieron en la tumba, le sepultaron. Y todo el mundo pensaba que lo habían derrotado, pero Job dice, yo sé que está vivo, mi Redentor, mi Salvador está vivo y va a resucitar, se va a levantar. Eso es salvación por gracia, hermano. Eso es salvación por gracia. Creer en Cristo muerto y resucitado para tu redención, eso es salvación por gracia. Y Job creía en un Redentor muerto, sepultado y resucitado para redimirle y para resucitarle a él.
Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job está hablando no solamente de que su Redentor iba a morir y ser sepultado y que iba a resucitar, sino que también lo iba a resucitar a él y que un día iba a poder estar en su presencia. Y eso es salvación por gracia. Esas son las sendas antiguas. Las sendas antiguas son las primeras formas que Dios estableció para que las personas pudieran llegar a su presencia. Los judíos del Antiguo Testamento primero fueron salvos. Primero fueron salvos por gracia y después fueron salvos por obra. Vamos, por favor, vaya conmigo al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 15, hermano. Estamos tratando de encontrar la senda antigua para poder caminar por ella, hermano. Dios está hablando con Abraham y Abraham le dice que no le parece correcto o justo, por decirlo de una manera, que toda su herencia tenga que pasar a manos de su siervo. Y entonces Dios le dice en el versículo 4, estoy en Génesis capítulo 15 y versículo 4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dígame, ¿no es eso salvación por gracia? ¿No dice la Biblia, justificado, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿No somos nosotros justificados por la fe? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es salvación por gracia. Cuando usted dice que los judíos del Antiguo Testamento fueron salvos por obras, usted está diciendo una verdad a medias. Usted no está diciendo la verdad completa, hermano. Los judíos, antes de que Dios les demandara ser salvos por obras, primero los salvó por gracia. Por favor, vaya conmigo al libro a los Hebreos, Nuevo Testamento. El libro a los Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 7. Y vamos a ver la salvación por gracia que Dios le dio a Noé. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Se le llama salvación por gracia. Dios le dio a Noé la salvación que viene por fe y se llama salvación por gracia. Es la fe de Abraham, la fe de Noé, la fe de los hombres del Antiguo Testamento, es la misma fe nuestra. Es la misma fe nuestra. Y la salvación de ellos fue exactamente igual que la nuestra. Salvación por gracia, hermano. Está en la Biblia. La salvación por gracia. La gracia, hermano, no es una palabra del Nuevo Testamento. No empezó a conocerse en el Nuevo Testamento. No es una palabra inventada en el Nuevo Testamento. La gracia ha existido siempre. Y usted se preguntará y quizá diga, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que estamos viviendo en la dispensación de la gracia? Eso no significa que la gracia empezó a existir en el Nuevo Testamento. Significa que la gracia de Dios se hizo persona, se hizo carne. Cuando Pablo dice que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, es que las personas pudieron ver la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, pudieron palpar la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo, pudieron hablar con la gracia de Dios, pudieron caminar y comer con la gracia de Dios, porque estaban hablando con la persona que es la gracia de Dios, el Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, no significa que la gracia empezó a existir
en el Nuevo Testamento significa que la gracia de Dios se hizo visible, se hizo presente, se hizo física. Pudo caminar con las personas, pudo hablar con las personas, pudo comer con las personas. Las personas pudieron hablar con Él, tocarlo. Por eso Pablo dice que vivimos en la dispensación de la gracia. Pero la gracia ha existido siempre, hermanos. Y las personas del Antiguo Testamento, desde Adán, las personas estaban ya creyendo en un hombre que venía a aplastar la cabeza de Satanás. Y ese es el Señor Jesucristo, que iba a nacer de una mujer. Job dice, Job lo vio muerto, sepultado, y lo vio resucitado, y lo vio resucitándole a él. El mismo Señor Jesucristo dice, Abraham se gozó de que habría de ver mi día. Y Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hermano, las personas del Antiguo Testamento fueron salvos por obras, sí, fueron salvos por obras, pero primero fueron salvos por gracia. Ahora, me gustaría que viera usted conmigo en su Biblia la salvación de los judíos que salieron de Egipto. Y por favor, vaya conmigo al libro del Éxodo. ¿Cómo fueron salvos los judíos que salieron de Egipto? Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 3. Permítame, por favor. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Vamos a cortar esta lectura, por favor. Ya sabemos que cuando Dios habla a Moisés, empieza a hablar en el versículo 7. Pero vamos a leer nada más los versículos 9 y 10. Dice Dios está hablando con Moisés en el monte Sinaí. Y le dice Dios: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vamos a ver en este momento cómo los judíos que salieron de Egipto fueron salvos. Capítulo 4, vamos a ver el capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Moisés respondió a Jehová diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. No me creerán, dice Moisés, no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Pero en el capítulo 4, versículo 29, dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. El pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hermano, ¿cómo es usted salvo, hermano? ¿No es usted salvo por fe? ¿No somos usted y yo salvos en creer? ¿No le dijo Pablo? Pregunto, ¿no le dijo Pablo al carcelero cuando le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Hermano, estas personas, versículo 31, el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo creyó y adoró, hermano. Y si nosotros vaya por favor conmigo al capítulo 12. Versículo 28. Estoy en Éxodo capítulo 12 y versículo 28.
Dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. O sea, el pueblo creyó, se inclinó, adoró y ahora dice que obedeció. ¿Qué más hemos hecho nosotros como para decir que nosotros somos salvos por gracias y ellos solamente fueron salvos por obras? Esa es la salvación de los judíos, hermano. Esa es la salvación de los judíos. Y en el capítulo 14, vaya conmigo por favor al capítulo 14 y versículo 31. Y dice el versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Hermano, yo pregunto, ¿qué más hemos hecho nosotros que ellos no hicieron? ¿Por qué nosotros decimos que ellos solamente fueron salvos por obras y que nosotros somos salvos por gracia? Eso no es cierto, hermano. Ellos fueron salvos por gracia igual que nosotros. Dice la Biblia que el pueblo creyó, se inclinó, adoró, obedeció a Dios y temió a Jehová. Ojalá los cristianos de hoy hiciéramos todo esto. Ojalá los cristianos de hoy, ellos fueron salvos por gracia, hermano. Ojalá los cristianos de hoy pudiésemos no solamente creer en Dios, porque todos creemos en Dios, pero ojalá todos obedeciéramos a Dios, y todos adoráramos a Dios, y todos temiéramos a Dios, y todos obedeciéramos a Dios. Eso fue lo que hicieron los antiguos, hermano, y fueron salvos por gracia. Ahora, después de ser salvos por gracia, ya en el capítulo 20 del libro del Éxodo, en el capítulo 20, ahí se les empezó a dar la ley. Ahí se les empezó a dar la ley. Y después de eso, hermano, primero fueron salvos por gracia. Y en el capítulo 20, versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, hermano, aquí empieza Dios a dar la ley al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo hacía que los judíos habían salido de Egipto? En el versículo 1 del capítulo 19, versículo 1 del libro del Éxodo, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Tenían 3 meses que habían salido de Egipto y llegaron al desierto de Sinaí, al monte Sinaí, y fue en el monte de Sinaí, en la cumbre del monte de Sinaí, donde Dios habló con Moisés y les dio la ley de Dios. Pero ellos ya habían sido salvos. Fueron salvos cuando creyeron, cuando obedecieron, cuando adoraron, cuando temieron a Dios, hermano, cuando sirvieron a Jehová. En ese momento fueron salvos por gracia, igual que tú y yo. Y después de que fueron salvos por gracia, después, ya en el monte Sinaí, después de que salieron de Egipto, ya en el monte Sinaí, Dios les dio la ley para que fueran salvos por obras. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la salvación por gracia te acerca a ser parte del pueblo de Dios. Pero la salvación por obras es la que te introduce a la presencia de Dios y a las promesas de Dios. La salvación por gracia te acerca a ser parte del pueblo de Dios. La salvación por obras es la que te da las bendiciones y la que te mete a la presencia de Dios. La que te introduce a estar en la presencia de Dios
y en la gloria de Dios. Ahora, sí, los judíos después de que fueron salvos por gracia, fueron salvos por obras también. Vamos a ver el libro de Deuteronomio. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 30 y versículos 19, no, perdón, capítulo 30, permítame, versículos 15 al 20. 15 al 20. Dice la palabra de Dios, mira, está hablando Moisés con el pueblo de Israel, ya están para entrar a la tierra prometida. Y dice Moisés, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y eso es las obras, y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Aquí Dios les está dando la salvación, pero la está condicionando a las obras. Y es cierto, Dios les dice, si tú guardas mis caminos, si tú andas en mis caminos y guardas mis mandamientos y mis estatutos y mis decretos, entonces vivirás y serás multiplicado y yo te bendeciré, dice Dios. Ahora, hermano, esas son las sendas antiguas. Esas son las sendas antiguas. Son las sendas por las cuales Dios introdujo al pueblo a su presencia. Y dice el versículo 17, mas si tu corazón, y aquí vienen las malas acciones, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto perecerás. ¿Por qué? Por tus malas obras. Entonces las malas obras te hacen perecer, las buenas obras te hacen vivir. Eres salvo por buenas obras y eres condenado por malas obras. No prolongaréis vuestros días. Sigo leyendo en el versículo 18. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego Dios dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, guardando sus mandamientos y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Es verdad, hermano, los judíos fueron salvos por obras, pero antes de ser salvos por obras, primero fueron salvos por gracia. Dios, cuando los salva por gracia, los acerca para que sean su pueblo, para que sean parte de Él, de su pueblo. Pero luego les demanda las obras para que puedan entrar a la bendición y a la presencia de Dios. Ahora, vamos a hablar de nuestra salvación. Nuestra salvación en el Nuevo Testamento. ¿Cómo somos salvos nosotros en el Nuevo Testamento? Déjeme decirle, hermano, si nosotros tenemos el Dios de los judíos y nos gloriamos de tenerlo, nos gloriamos diciendo que tenemos el mismo Dios de los judíos. Y si el Dios de los judíos no cambia, entonces, ¿cómo sería nuestra salvación? Exactamente igual que la de los judíos. Exactamente igual que la de los judíos. Nosotros también, y hermano, por favor no le apague la radio. No le apague la radio, por favor. Déjeme primero mostrarle en la Biblia lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que usted está sintiendo en este momento, pero permítame mostrárselo en la Biblia. Las citas que voy a dar de la salvación nuestra
son todas del Nuevo Testamento. No voy a usar ninguna cita del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos la misma senda y el mismo camino de salvación que Dios le dio a los judíos, lo tenemos en el Nuevo Testamento. No lo hemos descifrado, no lo hemos encontrado, pero está ahí, hermano. Y yo le voy a mostrar las dos salvaciones de Dios. La salvación por gracia en el Nuevo Testamento y la salvación por obras en el Nuevo Testamento. Ambas están en el Nuevo Testamento. Ambas son para usted y para mí. Y usted tiene que entender que estas son las sendas antiguas de Dios. Primero, hablemos de la salvación por gracia. Y vamos a hacer una comparación, hermano, porque a lo mejor el tiempo no me va a alcanzar. Voy a hacer una comparación rápidamente, nada más para que usted sepa que las dos salvaciones, la salvación por gracia y la salvación por obras, existen. Estas dos salvaciones se mencionan en el Nuevo Testamento, 100% en el Nuevo Testamento, y estas salvaciones son completamente opuestas la una a la otra. Lo que quiere decir, no que chocan, sino que no quiero que vaya a pensar que está hablando de la misma salvación. Primero vamos al libro a los Gálatas. Por favor, abra su Biblia en el libro a los Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Ojalá lo tenga en su mano, hermano. Voy a leerla. Dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Voy a volver a repetir esa parte. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El hombre no es justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero el mismo apóstol Pablo, vaya por favor conmigo al capítulo 2 del libro a los Romanos. El libro a los Romanos, capítulo 2. Y por favor vamos a leer el versículo 13. Y el apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, capítulo 2 y versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ojalá no haya perdido usted Gálatas. Voy a volver a leer Gálatas. Dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 13 de Romanos, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermano, ¿qué es lo que sucede? El apóstol Pablo está hablando en Gálatas de que nadie será justificado por las obras de la ley en la salvación por gracia. Pero en Romanos, capítulo 2 y versículo 13, Pablo está hablando del juicio final. Vea el versículo 12, vamos al contexto. En el versículo 12, estoy en Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Está hablando de el juicio final, del futuro, hermano. Perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. Porque no son los hacedores, los oidores de la ley, los justos ante Dios. El apóstol Pablo está hablando, en Romanos, está hablando de la salvación por obras. Salvación por obras, a través de cumplir la ley de Dios. A través de cumplir la ley de Dios. Hermano, la salvación por gracia es sin obras. Pero después de que usted sea salvo por gracia sin obras, usted tiene que ser salvo por obras para poder estar en la presencia de Dios. Quiero mostrarle otros textos.
pero voy a darle dos citas para que lo podamos leer más rápidamente en conjunto. Primero busque Primera de Pedro, capítulo 2. Por favor, busque Primera de Pedro, capítulo 2. Y ahora busque, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 16. El libro de los Hechos, capítulo 16. En el libro de los Hechos, vamos a leer primero el libro de los Hechos, capítulo 16. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, Pablo y Silas están hablando con el carcelero de Filipo y el carcelero le dice, y sacándolos fuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación que Pablo le está ofreciendo al carcelero es instantánea. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En el momento que crees en Cristo, eres salvo. Pero en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, el apóstol Pedro dice, Primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta salvación no es instantánea. La salvación que Pablo le ofrece al carcelero es instantánea. Dice, cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo. La salvación por gracia, hermano, es instantánea. En el momento que la pides, te la dan. En el momento que la pides, la obtienes. Tú vives en esta vida con ella. Pero la salvación por obras no es instantánea, es un proceso. Vea, estoy en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si usted quiere alcanzar esta salvación, usted tiene que hacerlo a través de un proceso, a través del proceso del crecimiento, de la madurez. Usted tiene que crecer, hermano, no es instantáneo. Usted tiene que ir creciendo poco a poco por ella. Vamos a ir un poquito más rápido, hermano, porque no me va a alcanzar el tiempo. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Rápidamente, hermano. Permítame. Romanos capítulo 2. Y también quiero que abra su Biblia, por favor. Bueno, en el Romanos capítulo 3. Y vamos a leer primero Romanos capítulo 3 y versículo 24 y 25. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Otra vez, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La salvación por gracia es gratis. La salvación por gracia es gratis. Pero denle vuelta a la hoja. En el capítulo 2 y versículo 6 del libro de los Romanos, dice que la última palabra del versículo 5 dice, es el juicio de Dios. Y dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Con qué pagará Dios las buenas obras? Las buenas obras de los cristianos. Con la vida eterna. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el pago que Dios va a dar por las buenas obras de los cristianos es la vida eterna. Entonces, ¿por qué Pablo dice que somos justificados gratuitamente? Porque está hablando de la salvación por gracia. Salvación por gracia. Pero si usted quiere encontrar la senda antigua es salvación por gracia completamente gratis y la salvación por obras que usted tiene que adquirirla. Y por último, hermano, déjeme darle otra cita. Pero hermano, por favor, entienda, Dios habla en la salvación por gracia. Usted solamente se acerca a formar parte del pueblo de Dios. Y cuando ya está formando parte del pueblo de Dios, usted tiene que ser salvo para entrar a la gloria por obras. Esas son las sendas antiguas. Y déjeme darle una última demostración, hermano, de estas dos salvaciones. Primero, por favor, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
Y ahora busque Tito capítulo 3. En Tito capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: pero cuando se mostró la bondad de Dios y su amor para con los... Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración y por la regeneración en el Espíritu Santo. Dios nos salvó. Nos salvó. Es un acto ya realizado. Pero en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, dice estas palabras. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, la salvación por gracia usted ya la tiene, pero la salvación por obras usted todavía la tiene que alcanzar. La tiene que alcanzar. Dice que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar una salvación que está, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, solamente quise mostrarles que estas son las sendas antiguas y que las dos salvaciones, la salvación por gracia y la salvación por obras de los antiguos, las sendas antiguas, son la misma salvación de nosotros, porque tenemos el mismo Dios de los judíos y Dios no cambia. Nosotros también, igual que ellos, somos salvos por gracia y somos salvos por obras. Mañana hablaremos de la salvación por gracia y estaremos caminando con la ayuda de Dios. Dios les bendiga.